Libro de Hechos, capítulo 9. Si lo tiene, dígame. Hechos, capítulo 9. Dice la Biblia, versículo 3. ¿Están ahí? Hechos, capítulo 9, versículo 3. Le damos la bienvenida a todos los presentes en la culminación de nuestra semana de oración juvenil Vive con Propósito. Amén. Yo sé que usted en esta semana, desde el domingo, encontramos el propósito, amén, por el cual Dios nos llamó. ¿Para qué Dios nos llamó? Para estar con Él y para llevar mucho fruto. Así que separado de Dios, nada podemos hacer. Encontramos la primera noche del día domingo que conectados a la vid verdadera, nosotros llevamos mucho fruto. El miércoles hablamos acerca de un hombre llamado el apóstol Pedro. Dios lo llamó ¿de dónde? Desde la playa. Desde la pesca. Le dijo, desde ahora ya no vas a pescar peces, sino que pescarás hombres. En esta culminación es bueno siempre ver el episodio de un hombre que fue llamado con un propósito muy extraordinario por Dios. En la primera etapa de su vida era un hombre que conocía, que sabía mucho de Dios, sabía mucho de la ley, de la palabra. Era un hombre erudito en las cosas de Dios. Pero a pesar de que él tenía mucho conocimiento, él no conocía a Dios. Por eso hay muchas personas que están en la iglesia. Algunos se descarrían, otros se envanecen. Porque el conocimiento de nada te vale si tú no permaneces en él. Amén. Amén. Así que para que el conocimiento que tú tienes de Dios, Dios pueda trabajar en tu vida a través del Espíritu Santo, ¿qué debe haber en ti? Debe haber en ti un corazón contrito y humillado y deseoso de que Él te pueda cambiar. Amén. La obra transformadora solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios, el cual está en ustedes, el cual no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Amén. Para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos lleva a la salvación. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Pero yendo por el camino aconteció. Diga, yendo por el camino. Te que repita conmigo, yendo por el camino. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué los rodeó? Un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Dice que y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hace un tiempo atrás, Jesús ya se había marchado. Pedro era el pastor principal de la iglesia y predicaba con mucho entusiasmo. Y en un momento Pedro y Juan fueron encarcelados porque ellos habían visto, habían oído y conocían a Jesús. Y Pedro se paró frente a la asamblea de esas personas y le dijo, no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído. Tengo que predicar de Dios. Resulta interesante que luego de eso se levantó un hombre llamado Saulo, que llevado por los principales de la sinagoga, Anás y Caifás, empezaron a reconvenirle y a decirle, mira, hazme un gran favor, tú que eres un hombre recto en la ley. Todas esas personas yo quiero que tú me las encarceles. Los que hablan de Jesús, encarcélalo. Mételo preso. A los que se resistan, mátalo.
No importa si es un niño, embarazada, adolescente, señorita, termina con ellos. Porque esa gente está creciendo de una forma muy extraordinaria. Recuerda que Pedro predicó un sermón de 3,000, 5,000, después de 8,000 personas. Y mucha gente llegó al conocimiento de la verdad. Ahora, los dirigentes de la sinagoga, los principales, querían detener esto. Y utilizaron a este hombre llamado Saulo. El primer mártir fue Esteban. Saulo estaba presente en esa ejecución, el cual vio los cielos abiertos antes de fallecer y entregó su corazón y su alma al Señor y fue apedreado por estas personas. Pero dice que luego de eso, entonces, el capítulo 8 del libro de Hechos dice que Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo persiguió la iglesia de una forma tal que se convirtió en un asesino de cristianos o de creyentes en Jesús. Pasa el tiempo y ellos se expandieron, porque ahora ya no se quedaron en Jerusalén, sino que ahora se expandieron en Samaria, Damasco, y fueron a predicar a muchos otros lugares las palabras de Dios. En Damasco se había levantado una fortaleza en Dios. Había muchos creyentes en Jesús en Damasco. Y él dijo, mira, exterminé unos cuantos en Jerusalén, pero siento que si en Damasco las cosas se ponen intensas, ya la gente no va a querer venir al templo, porque ahora va a querer reunirse para hablar de ese tal Jesús. Así que pidió cartas para ir a Damasco y exterminar a estas personas. La Biblia dice que cuando va a exterminar a estas personas, ocurre algo interesante. Y eso que ocurrió muy interesante lo vamos a descubrir ahora, después de la oración. Incline su rostro para orar a Dios. Querido Dios y Padre, contentos estamos de estar en tu presencia. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todo aquel que vino cansado en este momento reciba el descanso de Jesús. Todo aquel que vino triste reciba la alegría que solamente viene de Dios. El que vino con algún problema salga hoy sin preocupación, porque en tu nombre ese problema cae por tierra y es resuelto. Creemos que en tu nombre hay poder. Creemos que el Espíritu Santo se está moviendo en derredor nuestro, trayendo convicción de tu palabra. Vamos a hablar ahora de tu palabra. Permítenos que ella hable en nuestros corazones hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, la Biblia relata que entonces este hombre buscó las cartas para ir a Damasco. Pero antes de ir a Damasco, había un hombre de la sinagoga que le dijo, uno de los dirigentes le dijo, si lo que esas personas predican acerca de Jesús, si eso viene de Dios, escuche bien, nadie lo podrá impedir. Pero si es de los hombres, caerá. ¿Cómo dijo ese personaje? Si es de Dios, nadie lo puede parar. Nadie lo impedirá. Pero si es de los hombres, ese plan caerá. Porque se levantó uno y buscó un reguero de gente y dijo que él era el libertador, que él era el Mesías. Murió él y los seguidores de ese personaje también se fueron. Pero de este personaje llamado Jesús, vemos que la gente va en aumento. Si ustedes quieren detener eso, y eso es de Dios, es muy probable que se encuentren luchando contra el mismo Dios. ¿No escucharon esa palabra? Y agarraron las cartas para ir a la sinagoga de Damasco y se fueron. Pero mientras van en el camino, dice la Biblia mía, que se le apareció un personaje llamado Jesús. Pero no estaba herido. No estaba sangrando. Ahora estaba lleno de gloria y de poder. Amén. Y en esa luz que se le aparece por el resplandor que tiene Jesús, escucha bien, porque ahora está en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese resplandor que rodeó a Saulo
fue la presencia de Jesús. Y dice que cuando Jesús lo detiene en el camino, lo tumba del caballo, él cae a tierra y empieza a decir, ¿quién es? Y la voz dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que en ese mismo momento, él ve que está ciego, le pide a la gente que lo lleven a Damasco. Y le dice Jesús, ve a la casa de un tal Judas que está a la calle derecha. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice la Biblia que él fue a ese lugar llevado por las personas. Y mientras era llevado por las personas a ese lugar, duró 3 días y 3 noches sin comer ni beber, ayunando. En eso hay un hombre llamado Ananías que está orando, y la oración de Saulo se conecta con la de Ananías, y Dios le dice a Ananías, ve a la calle derecha, porque hay un hombre que está orando llamado Saulo. Ve, porque él es un personaje que yo he escogido para que lleve mi palabra con poder. Amén. Ananías se turba y dice, Señor, pero tú me estás mandando donde un asesino. Señor, tú me estás mandando donde un hombre que encarcela a cristianos. Señor, tú me estás mandando donde ese hombre es un hombre malo, es un hombre sanguinario. Ese hombre estuvo cuando le dieron una pedra a Esteban que vio los cielos abiertos. Es un hombre peligroso, yo no quiero ir por ahí. Pero nadie se puede negar al mandato divino. Aunque tenía miedo, fue. Aunque tenía temor, fue. Aunque los pies le temblaban, fue. Cuando Dios llama, el ser humano solamente tiene que obedecer. Amén. Así que llega a este lugar, le dicen, ¿dónde está Saulo? Ahí está Saulo. Él dice que entra al lugar, y cuando entra al lugar, en vez de reprocharle y reclamarle y decirle qué bueno que Dios te dejó ciego por charlatán, ¿sabe lo que le dice? La Biblia mía dice que ahí le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo fue que le dijo? A un asesino, a un encarcela cristianos, a un hombre violento y peligroso. ¿Cómo fue que le dijeron? Hermano Saulo. ¿Qué hacía ese hombre durante esos 3 días que estaba ahí? No comió, sino que ayunó, porque él estaba orando. Ese hombre, mientras la gente lo consideraba un asesino, duró 3 días conociendo la voluntad de Dios para su vida. Amén. Así que cuando Ananías llegó, me dijo lo siguiente. Le puso la mano en el hombro y le dice, hermano Saulo, el Espíritu Santo se me apareció en una visión, el Señor, y me dijo que venga donde ti, te ponga la mano en la vista para que recobre la vista. La mano en los ojos para que recobre la vista. Así que se le cayeron de los ojos unas escamas que tenía. Empezó a ver. Ananías y Saulo se funden en un abrazo. Y en vez de comer, Saulo, lo primero que le dice es, llévame al primer río que tú encuentres, porque yo necesito ser bautizado. Amén. Luego de ser bautizado, comió, se puso buena ropa y fue a la sinagoga. Cuando fue a la sinagoga, la gente empezó a temerle, empezó a correrle, mientras que él estaba predicando de Jesús. Amén. Y la gente decía, este hombre se le fue en los cables, lo tumbaron del caballo, quedó ciego, pero también quedó loco, porque ahora está predicándome de Jesús, del mismo a quien él viene a perseguir, del mismo a quien él viene a encarcelar sus creyentes. Y empezó a predicar de Jesús, empezó a hablar del Creador, y ¿sabe qué? La gente se asustó con este hombre y empezaron a correrle. Otros se detenían a escucharle. Fue donde algunos discípulos, y los discípulos, en vez de recibirlo,
Se fueron asustados porque este hombre era un terror. Pero ¿sabe una cosa? Duró como unos 14 años en Arabia, siendo instruido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando regresó de allá, regresó bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Y empezó a predicar. Los discípulos lo recibieron. Y empezó su primer, su segundo y su tercer viaje misionero. Y cada lugar que él llegaba, él decía: yo soy apóstol de Jesucristo. Amén. Yo estoy crucificado con el Señor. Yo soy esclavo de Jesucristo. Yo sirvo a Jesucristo. Y ahora lo que él perseguía, era esclavo de lo que él perseguía. Amén. No porque le pusieron cadenas, sino porque él eligió las cadenas de Jesucristo. Querido, lo que la gente miraba 14 años atrás era un asesino, era un hombre violento, un hombre sanguinario y era un matacristianos. 14 años después, siendo instruido por Dios, era un hombre que establecía, que predicaba, que levantaba muertos, que sacaba fuera demonios. Era un hombre lleno del poder y de la dirección de Dios. Amén. Dios lo escogió ¿para qué? Para que llevara su palabra con poder. Era un hombre que sabía muchos dialectos e idiomas. Dios lo eligió porque veía en él lo que otros no podían ver. Mientras la gente veía un hombre malo, Dios miraba a Gálatas. Mientras la gente miraba a un asesino, Dios miraba a romanos. Mientras la gente miraba a un hombre sanguinario, Dios miraba a filipenses. Dios miraba cómo él establecía, cómo él levantaba iglesias, cómo él llevaba la palabra de Dios a muchos lugares. El diablo, cada vez que él llegaba a un lugar, era un terror, porque si no era que libertaba a las personas, era que en la cárcel metió una iglesia. Era un hombre que estaba lleno de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por el Espíritu Santo. Amén. Querido, tú no sabes el propósito de la persona que está sentado a tu lado en este momento. Usted no lo conoce. Usted mira lo que está ante sus ojos. Dios mira el corazón. Dios mira más allá. Hay un propósito contigo. Hay un plan especial. Deja que en este momento Dios, a través del Espíritu Santo, te lo ayude a conocer. El Espíritu Santo de Dios guió tan fuerte a este hombre que en un momento llegó a una ciudad a predicar. Y la gente empezó a alabarlo porque levantó a una persona que estaba paralítico. Y la gente le dijo: tú eres un Dios. Y él dijo: no, yo no soy un Dios. Es que Dios vive dentro de mí. Pero ustedes no lo entienden. Y la gente se molestó con él porque entonces no permitieron que él recibiera adoración. Porque él dijo: la adoración no la puedo recibir yo. La tiene que recibir Dios. La gente se molestó y agarraron piedras. Y le empezaron a pedradas. Lo golpearon tan fuerte que lo dejaron como muerto. La Biblia dice que después vinieron los hermanos, al calor de los hermanos resucitó de nuevo, entró en la misma ciudad y siguió predicando. Y la gente dijo: este hombre no hay forma de cómo matarlo. Luego lo atrapa una turba en Jerusalén, lo meten preso. Y al ser encarcelado lo llevan entonces a Roma, porque apeló a Roma. Apeló al César. Y mientras está de camino a Roma, dice la palabra de Dios que entonces, ya en su última etapa de vida, dice la Biblia, en su último viaje hacia Roma, dice que mientras va de camino a Roma, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: aquí van a destruirse la nave, todos van a, prácticamente, serán, el barco en que ustedes están será destruido, mas nadie se ahogará, nadie morirá porque yo estoy contigo. Amén. Te he entregado todos los que están en la tripulación. Naufragaron en el mar, llegaron a una isla llamada Malta y recogiendo leña para el fuego, hay una serpiente que le pega a la mano, lo pica, y el que era mordido por esa serpiente moría al instante. Dice la Biblia que ve la gente que ese hombre no se muere. Dice: ese hombre tiene algo raro, ese hombre es peligroso, porque ese hombre no se muere de ninguna forma. Naufragaron en el mar, no se murió. La serpiente lo pica, tampoco se muere. Lo que pasa es que cuando hay un propósito en la persona, esa persona, aunque se muera, tendrá que resucitar de nuevo para ver lo que Dios diseñó para él. Amén.
Así que déjeme decirle algo muy especial en este momento. Yo le prohíbo a usted que usted se muera en esta noche, hasta que usted no alcance lo que Dios diseñó para usted. Amén. Usted no puede morirse hasta que usted no alcance el ideal por el cual Dios te creó a ti. Dios te creó con un plan especial, con un plan maravilloso. Dice la Biblia en el libro de Jeremías: antes de formarte ahí te conocí, antes de que nacieras te diseñé por profeta de las naciones. Tú eres un diseño de Dios, tú eres un plan de Dios, algo especial hay contigo. Por eso lo que dice el libro de Génesis me impresiona, porque la Biblia dice: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabe qué pasa con eso? En un momento determinado, Lucifer, cuando estaba en el cielo, dijo lo mismo: subiré al lado norte, me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. Oye, él quería ser semejante, y en el momento que dijo yo quiero ser semejante, lo apiaron de ahí y lo bajaron a la tierra. Dijo: usted no puede estar aquí, porque nadie puede ser semejante a Dios. Suelte eso, que usted aquí no pertenece. Por eso fue la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon. Apocalipsis capítulo 12. Por eso fue la guerra, porque él quería ser semejante. Él quería recibir adoración. Entonces, como lo bajaron de allí, quiere ahora que la gente lo adore a él. Y la gente no puede adorar a Satanás, tiene que adorar a Dios. Amén. Y ahora, al ver Satanás que lo que él quería, a ti te lo entregaron de gratis, él lo quiere. Te diseñaron a imagen y semejanza de Dios. El diablo quiere que la semejanza que tú tienes la ponga ahora a disposición de él. Pero usted necesita hoy reprender al diablo, a los demonios, y a toda la hueste demoníaca, y decirle a Dios: la semejanza que estableciste en mí, lo que diseñaste para mí, el plan que tienes conmigo, hoy se va a cumplir. Amén. Se le acabó el relajo al diablo. Hoy se cumple el plan de Dios para tu vida. Porque usted va a empezar a poner la fe por encima de su problema. Pondrá la fe por encima de su dificultad. Y pondrá la fe para alcanzar el milagro y el ideal de Dios para tu vida. Amén. Así que dice la Biblia que luego de eso, ese hombre llegó a Roma. Y en Roma tampoco lo mataron fácilmente, sino que duró un tiempo allí predicando, estableciendo iglesias en la cárcel y escribiendo cartas. La primera etapa de su vida era un hombre violento, un hombre que conocía mucho de la Biblia, que sabía, pero que Dios no habitaba en él. Cuando se dejó atrapar por Jesús, dijo: